Muy buenos días a todos, queridos estudiantes, querida promoción. Bienvenidos a la clase de esta última semana del mes de septiembre. Semana en el que ya vamos a culminar nuestras clases y comenzar la siguiente semana nuestros exámenes. Yo espero con todo corazón que sigan ustedes aprovechando y ensamblando su futuro a través de sus estudios. Vamos a continuación a tomar asistencia. Ya están exactamente 28 estudiantes y ya es realmente buena la asistencia. Buenos días a todos, Cigüeña, Hualpamaita, Maigo, Espichán, Ramón, Araujo, Soria, Quispe, Víncula, Bernabé, Almeida, Kelway, Yupanqui, Castillo, Hilario, Hernández. Gusto enorme de tenerlos en clase realmente. Arianita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tenemos algún grupo para exponer o continúo todavía o continúo yo? Continúe usted, profe. Muy bien, vamos a ver. Comencemos entonces por la asistencia en esta mañana de frío, de fría primavera, ¿no? De fría primavera. Muy bien, vamos a compartir la asistencia. Ustedes están allí. Uy, ¿qué pasó? No está compartida. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Compartimos entonces. Advíncula. Muy bien, Advíncula. Almeida. Presente, profesor. Muy bien, hija mía. Aquino. Presente, profesor. Bien, hijo. Araujo. Ahí está, muy bien. Asensio. Asensio no está. Asmat. Asmat no está. Emily. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, mi niña. Cáceres. Cáceres. Está. Castillo Cárdenas. Presente, profesor. Bien, Camila. Chente. Chente. No está. Cruz Zapata. Cruz Zapata. Cruz Zapata. Tampoco está. Cuba Oré. Cuba Oré. Tampoco está. Cupé Flores. Cupé Flores. Opuesta. De la Cruz Kelway. Presente, profe. Muy bien, hijo. Del Castillo Murillo. Del Castillo. No está. Espichán Landeo. Presente, profesor. Muy bien. Fernández. Presente, profesor. Eso, hijo.
Gamarra. Presente, profesor. Muy bien. García. García Molina. Ahí está. Hernández Ortiz. Presente, profesor. Muy bien, Pierina. Hilario. Presente, Hilario. profesor. Alexia. Muy bien. Hualpamaita Rosado. Presente. Milena. Muy bien. Jiménez Godoy. Jiménez Godoy. No está. Maigua. Presente, profesor. Muy bien, Edward. Nicolás Riveros. Presente, profesor. Bien. Pimentel Victoria. ¿Está o no está? Ajá. Muy bien. Presente. Bien. Quispe Núñez. Quispe Núñez. No está. Quispe. Quispe, Presente, profesor. Quispe. Muy bien. Ramón. Presente, profesor. Muy bien. Rojas Mariño. Presente, profesor. Rojas Santa Cruz. Presente, profesor. Rosales Tinco. Presente, profesor. Ruiz Solórzano. Ahí está, muy bien. Salazar Báñez. Salazar Báñez. No está. A ver, Santos Ciprián. Santos Ciprián. No está. Cigüeñas. Presente, profesor. Bien. Silva, perdón, Silva Guillén. Presente. Mil disculpas. Gracias, hijo. Soria Ramírez. Soria Ramírez. Presente, profesor. Bien. Vergaray. Vergaray. Presente, profesor. Bien. Ariana. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Alguien que no haya? Profesor, disculpe, Cupe, he entrado un poco tarde. Muy bien. Cupi, vamos a ver. Acá está. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Cerramos entonces la asistencia. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta hoy, aparte de las exposiciones, hemos visto dos temas importantes, ¿no? Aparte de las exposiciones. Las cuencas hidrográficas del Perú, que nos ha mencionado todo ese sistema natural de ríos, de cuencas, de donde nacen los grandes ríos peruanos y que alimentan nuestro vasto territorio. Luego, todos los ríos que terminan en la cuenca del Pacífico terminan en el Océano Pacífico y en la costa más o menos son cerca de 53 ríos de toda la costa peruana que de alguna manera van a terminar, como decía el gran poeta Jorge Manrique, los ríos son las vidas que van a terminar al mar, que es la inmensidad de la muerte, ¿no? La inmensidad del mar no es negativo,
Al contrario, tenemos nosotros en nuestro mar una extensión de 200 millas marinas y en la parte del Zócalo a 200 metros de profundidad. Se dice que inclusive hay una gran riqueza gasífera en esa zona, pero nuestra mayor riqueza marítima es la pesca. Tenemos en nuestro mar peruano, cuya distancia es de 200 millas marinas, bien delimitadas nuestras fronteras, que lamentablemente está descuidada en su cuidado, en su guardianía, en su seguridad. Los grandes países pesqueros entran allí como Juan a su casa, con el respeto de los que se llaman Juan, ¿no? Entran a su casa a la hora que les da la gana, entran al mar peruano a la hora que les da la gana, cuando quieren, porque no hay seguridad. Y se llevan todas nuestras riquezas. Ojalá este gobierno, en vez de estar preocupado en querer nacionalizar o de querer gobernar de acuerdo a sus propios egoísmos e intereses políticos y partidarios, esté pensando que hay 32 millones de personas a quienes se debe. Y en vez de estar pensando en ideologías y en partidarismos, debería pensar que hay un país que sufre, que cree y que confía. Ahora, conociendo este maravilloso país con grandes cuencas de donde nacen los ríos que bañan de peruanidad a este país y con un mar riquísimo, vamos a conocer ahora por qué el Perú está entre los 5 países del mundo más maravillosos debido a su clima y que sin embargo está sufriendo muchísimo debido a este endémico mal que es más pandemia inclusive que el coronavirus, que se llama calentamiento global y que trae como consecuencia el calentamiento del mundo y los cambios climáticos. Nuestro país no está ajeno al sufrimiento de estas consecuencias y por lo tanto es necesario que conozcamos todos estos cambios que se están dando en nuestro país a consecuencia de esta situación tan adversa y difícil. Los cambios ambientales que se están dando en el Perú y que nosotros estamos pagando las consecuencias. Es hora de que nosotros los peruanos levantemos cabeza, miremos lo que es nuestro, valoricemos lo que es nuestro y cuidemos lo que es nuestro. ¿Cómo? A través de actos concretos. Primero, aprender a valorar lo que tenemos. Y por eso estudiamos nuestras cuencas, estudiamos nuestro mar, para que empecemos a valorizarlo, para que empecemos a saber que esto no solo es nuestro, sino que hay que saberlo cuidar, porque va a ir en beneficio de todos nosotros y de todos los hijos de nuestros hijos, de generación en generación. El Perú no es solamente para nosotros, el Perú es para todos los peruanos, de hoy y del mañana. Por lo tanto, aprender a tener una gravísima responsabilidad climática, ambiental y ecológica es un grito que sale de la misma Tierra como planeta para decirle al hombre, al ser humano, aprende a cuidarme o me perderás por completo. Aprende a amarme o te quedarás sin mí, sin nada de lo que se te da. El aire, el fruto de la tierra, el agua. Recuerden que el Perú ya está entre los países con luz roja
que está agotándose el agua para beber. En el Perú ya casi no tenemos agua para beber. Y por eso estamos saliendo a la Antártida, porque en la Antártida, al parecer, el 60% de las aguas que rodean a este continente frío es agua dulce. Y probablemente allí esté la salvación de la humanidad. Pero no va a ser la salvación de la humanidad para que esa gran despensa al final se agote porque no supimos cuidar lo que tenemos. Por eso, este curso no solamente es para que ustedes memoricen y traten de sacar una buena nota en el curso. Se trata de tomar conciencia para que ustedes, con un verdadero juicio crítico, sepan valorar lo que hay en el Perú, lo que es el Perú, lo que tiene el Perú. De ustedes depende. Son una nueva generación que debe ser educada en responsabilidad ecológica. Cambiando un poco el tema, si fuésemos un poquito más hombres y mujeres de fe, estaríamos ya leyendo el penúltimo documento que sacó la Iglesia a través del Papa Francisco, donde nos llama a cuidar, a amar nuestra casa, que es el planeta Tierra, y no estar queriendo buscar tan fácilmente soluciones tan facilistas como el de ir, por ejemplo, a buscar agua en el planeta Marte o a tratar de vivir en otro planeta porque este que ya terminamos de destruir ya no sirve. El día que tomemos en conciencia de que somos nosotros los destructores, sabremos tal vez corregir este error. Pero mientras no seamos responsables de lo que estamos haciendo con este planeta, vamos a seguir siendo irresponsables de hacerlo con cualquier planeta. Por eso, el curso en esta área de geografía, lo que intenta es hacer que ustedes tomen conciencia de lo que tienen en el Perú, de la gran riqueza que aún conserva el Perú, o de la poca gran riqueza que aún tiene. Conservémosla, cuidémosla y hagamos que en algún momento se reproduzca. Es hora de que ustedes, la nueva generación, deje de caer en el sometimiento y en la esclavitud ideológica y política de quienes dominan el sistema. Es hora de que nos demos cuenta que debemos tener libertad responsable para saber cuidar lo nuestro. Por eso, ahora yo los invito a que en esta mañana miremos un poco las causas y las consecuencias del cambio climático en el Perú. Tómenlo con calma, pero con responsabilidad. Voy a compartir con ustedes este video y quiero que tomen en cuenta lo que ahí se muestra. Adelante. Hola, mi nombre es Álvaro y en este video voy a presentar las causas y consecuencias del cambio climático en el Perú. Cabe resaltar que este video es un video netamente informativo y las fuentes en las que me basé las dejaré en la descripción del video. Este video otorga una descripción general sobre las causas y consecuencias del cambio climático en el Perú. En primera instancia daré un enfoque sobre las principales causas del cambio climático para luego enfocarme en las consecuencias en distintos aspectos y sectores del Perú. ¿Cómo el cambio climático afecta al Perú? Según un informe del Centro de Investigación Tyndall Center de Inglaterra, en el 2004, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras. Si bien han pasado muchos años desde su publicación, este problema aún es preocupante ante el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La vulnerabilidad considera el grado de susceptibilidad de un territorio de acuerdo a criterios de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa ante el fenómeno. En los últimos años, y causa de la revolución industrial, la actividad humana ha ido exacerbando el calentamiento global. Esto debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono y el metano.
Esto que principalmente es consecuencia del consumismo acelerado de las personas. Los peruanos ya estamos sintiendo más estas señales, por ejemplo, el derretimiento de las cumbres nevadas en Huaraz, icono nacional, que hoy en día el calentamiento global ocasionó la pérdida de más del 30% de la nieve, y el hielo durante la década de los 90. En otras palabras, casi la tercera parte de lo que tomó cientos de años en acumularse se ha perdido en tan solo 25 años. El glaciar Pastoruri se redujo 490 metros en 5 años. Esto también trae consecuencias en la disponibilidad del recurso más importante para el ser humano, el recurso hídrico. Algo que no es para nada ajeno a nosotros son los desastres naturales, las lluvias e inundaciones que se presentan cada vez más fuertes y frecuentes en el norte del Perú. Asimismo, han comenzado a presentarse heladas más fuertes y frecuentes en el sur peruano. El incremento del siglo XXI, la temperatura promedio global se ha elevado 0,65 grados centígrados respecto a la temperatura promedio de la primera mitad del siglo XX. La vulnerabilidad del Perú está relacionada a la alta dependencia de los sectores primarios sensibles al cambio climático, tales como el agrícola y el pesquero, así como el bajo nivel institucional que dificulta la planificación y ejecución de acciones de adaptación concretas. En estos últimos años hemos sido testigos de cómo el cambio climático afectó a nuestra población, en nuestro caso siendo afectados por el fenómeno del Niño cada vez más fuerte. El cambio climático, que es provocado por un incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual el calor de los rayos del sol es retenido dentro de nuestro planeta, gracias a gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso y el ozono, que se encuentran naturalmente en la atmósfera de la Tierra y sirven para atrapar parte de la energía solar. De esta forma se mantiene cálida la superficie terrestre, por lo tanto hace posible la vida en el planeta. El principal gas de efecto invernadero emitido por el ser humano es el dióxido de carbono, como resultado de la quema de combustibles fósiles, utilizado para producción de energía y transporte. Las actividades humanas han provocado un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto se debe principalmente al uso de los combustibles fósiles y, en menor medida, por los cambios en el uso de la tierra, como la deforestación y la pérdida de terrenos agrícolas. La acumulación de los gases de efecto invernadero durante siglos se ha sumado a los graves procesos de deforestación de los bosques, que actuaban como pulmones naturales del planeta. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, todos los años se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, la mayor parte en las zonas tropicales, también trayendo consecuencias globales como el aumento de la temperatura global, aumento del nivel de los océanos, deshielo generalizado de nevados, glaciares y mantos polares, y mayor variabilidad de las precipitaciones. Dentro de las consecuencias del cambio climático en el Perú, está el recurrente fenómeno del Niño, que a pesar de ser parte de un ciclo, está demostrado que cada vez viene con más intensidad, y que está relacionado con la acción directa del hombre. El fenómeno del Niño recientemente tuvo un gran impacto en el Perú, no solo implicando un daño material en la infraestructura, sino también a la economía y a los sectores que componen a esta, empezando por los daños en los sectores productivos más importantes del Perú. La agricultura es uno de los principales sectores de la economía que se ve gravemente afectado por el fenómeno del Niño, mientras que la sequía es la principal amenaza para la producción de alimentos. El incremento de la temperatura del aire en la costa afecta a algunos cultivos como el algodón y beneficia a otros como el arroz. Asimismo, se crean condiciones ideales para el desarrollo de plagas que afectan a algunos cultivos. Las fuertes lluvias que se registran generalmente en la costa originan desbordes de los ríos e inundaciones, mientras que en la Sierra Sur, en especial en el altiplano, las lluvias son escasas. En ambos extremos el agro se ve seriamente afectado. En el 2017 se registró una pérdida de más de 10.000 hectáreas de cultivo, y donde se vio que entre 6.000 y 7.000 agricultores fueron afectados por el Niño costero. Por otro lado, en el sector pesquero, el incremento de la temperatura del mar origina que los peces de agua fría como la sardina, anchoveta y merluza migren o se profundicen. Este sobrecalentamiento de las aguas espanta a la anchoveta, especie que mueve el 90% de las ventas de la industria del país. Al ser una especie de aguas frías, la anchoveta puede moverse más al sur y no concentrarse entre Paita e Hilo, o simplemente se profundiza, con lo cual la industria tendrá dificultades para su captura. Además, al dejar su zona habitual de desove y reproducción, trae como consecuencia la reducción futura de biomasa. Cabe mencionar que con el fenómeno del Niño,
del episodio del 97 y el 98, calificado de extraordinario, ocasionó grandes pérdidas en el sector agro, superiores a los 612 millones de dólares y de 26 millones de dólares en el caso de la pesca, según data de la Corporación Andina de Fomento. Dentro de los daños materiales se encuentran grandes pérdidas de infraestructura vial, puentes desplomados, casas destruidas producto de inundaciones y huaicos. Después del gran daño que dejó el fenómeno del Niño en Piura y Tumbes, el gobierno transfirió más de 96 millones de soles para obras de reconstrucción. Estos recursos que fueron destinados a financiar 67 intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción de Cambios. El impacto que tuvo en la biodiversidad. Hubo un mayor riesgo de extinción para el 30% de especies. Además, los cambios en la estructura y función de ecosistemas, interacciones ecológicas, desplazamiento de ámbito geográfico de las especies, muerte o blanqueamiento de comunidades de coral, riesgo de pérdida de la selva amazónica. A partir de 3 grados centígrados superaría el 40% de desabanización. El cambio climático también tiende a acelerar la pérdida de las especies de flora y fauna, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de los bienes y servicios de estos ecosistemas. Bajo esta perspectiva, aquellos ecosistemas que ya han sido impactados negativamente por la actividad humana se verán aún más afectados. Otro sector que es gravemente afectado por el cambio climático es el de salud, donde se ve un aumento de carga de malnutrición, enfermedades diarreicas, cardiorrespiratorias e infecciosas, entre otras asociadas a inundaciones. Una variación de la temperatura implicaría un incremento en transmisión del dengue, de 2 a 5 veces en zonas vulnerables de América del Sur. En el Perú, el cambio climático puede impactar en la frecuencia y severidad del fenómeno del Niño, que se ha asociado con un incremento en los casos de enfermedades como el cólera y malaria. El cambio climático incrementa la temperatura y puede extender las áreas afectadas por enfermedades transmitidas por vectores, además de tener efecto negativo en la disponibilidad del agua y en la contaminación del aire, economía, biodiversidad. Para concluir con este video, el Perú pasa por una transición de factores de riesgos ambientales, donde coexisten riesgos tradicionales y modernos, y persisten los problemas infecciosos y crónicos, algunos de los cuales se asocian con los problemas de contaminación de agua y el aire. El Perú está sometido a la variabilidad climática producto del fenómeno del Niño, estando en la actualidad inmerso en mayores frecuencias y severidad de su presentación. En cuanto al cambio climático, se hace énfasis en la amplia y valiosa información obtenida en Perú y que se puede emplear en otros contextos. Queda, sin embargo, mucho por analizar sobre la implicancia del cambio climático en todos los aspectos en el ámbito peruano. También es necesario profundizar el estudio del impacto del cambio climático en todos los sectores, concientizar a la gente, que el gobierno tome más medidas preventivas para así estar preparados para afrontar situaciones de desastres naturales y que no nos agarre de una manera desprevenida, dejando grandes rastros de destrucción, como el que acontecimos en la zona norte y casi todo el Perú en el 2017, en realidad. Gracias. Como pueden ustedes haber visto, esta descripción es del último gran fenómeno que tuvimos en 1917, el 2017, pero que hasta hoy, sobre todo en el norte, ninguno de los gobiernos ha podido hacer más. Casi 100 millones de soles entregados a los gobiernos regionales, y lo que lamentablemente lo único que hubo es corrupción y latrocinios. Y el pueblo, como dice un poema, ahí siguió muriendo. ¿Qué hacer, jóvenes, frente a esta realidad? ¿Qué hacer como peruanos y como futuros ciudadanos frente a una cruda realidad como esta? El país no solo sufre de actos inmorales, el planeta mismo, como no el Perú, está sufriendo todo esto como consecuencia de lo que nosotros mismos no queremos solucionar. Acabamos de ver un cuadro de enfermedades que a consecuencia de estos cambios climáticos suceden en el Perú. Aparte de la pandemia, que no viene al caso, pero
hablemos de lo que hasta hoy se vive, sobre todo en el norte, en el sur, que nada se ha hecho. Nuestra selva sigue deforestándose a consecuencia de inescrupulosos que siguen traficando con la vegetación. Ustedes ven aquí en Lima, vayan al centro de Lima, ahí por Gamarra o por el mismo centro de Lima, por Capón y por allí. Van a ver ustedes cómo se ofrecen con total libertad la fauna riquísima que tiene nuestro país y que muchas veces nosotros somos cómplices de los traficantes de animales y los compramos como mascotas. Nosotros somos tan malos, por decirlo de una manera muy simple, con nuestro país, que seguimos siendo a veces cómplices de aquellos que destruyen nuestras aguas, nuestros ríos. Había una imagen allí muy antigua, pero que nos mostraba la realidad. Toda la cordillera de los Andes lleno de nieve, de hielos eternos, y luego una foto actual. Ya no hay pastoruri. La mayor cantidad de hielos eternos de toda la cordillera se está extinguiendo. Hace algunos días hablaba yo con un amigo muy personal que vive en Iquitos y me decía, profe, el río Amazonas, cuando alguna vez usted nos visitó, pasaba caudalosamente por las orillas de la ciudad. Hace algunos años tenemos muchísimo dolor y parece que no solamente es por culpa nuestra, sino sobre todo por el factor climático. El Amazonas se ha retirado por lo menos 6 kilómetros lejos de la ciudad. El Amazonas ya no besa las riberas de nuestra ciudad. Lo que ha pasado ahora es que los ríos cercanos que estaban alrededor de la ciudad, llámese el río Itaya, el río Nanay y el río Morona, se han desembocado por donde era el cauce del Amazonas y ahora han invadido esa zona. Y ahora sí, Iquitos ha quedado cercado por los ríos de alrededor, mientras que el Amazonas se retiró por lo menos 6 kilómetros a la distancia. Y uno dice muy fácilmente, ya sabemos por qué. Si el Pastoruri, que era una eternidad y una hermosura de cumbres nevadas en el Perú, y ayer exactamente pasaban en un canal de televisión cómo lo que queda está considerado como la cumbre nevada más hermosa del mundo y está en el Perú, el Alpamayo, que si no lo sabemos cuidar, terminará también destrozado. ¿Qué nos está pasando? Estamos perdiendo todo el hielo eterno del Perú y eso trae otra consecuencia. No solamente que ríos como el Amazonas se vayan achicando, secando y teniendo menos caudal, nos estamos quedando sin agua dulce. Es decir, nos estamos quedando sin agua para beber. En los meses de diciembre, enero y febrero, felizmente hoy ya no se ve mucho, pero en algunos distritos sí, como los meses de verano, mucha gente desperdicia el agua juntando en las famosas piscinas de plástico y las tira a la calle cuando ya no lo utilizan.
total el viejo concepto de que como yo pago, ¿a ti qué te importa? Yo puedo gastar lo que a mí me dé la gana, todavía yo soy el que paga. Deberíamos pensar en que no solamente hay que malgastar el agua en vanidades, hay mucha gente que se está muriendo de sed en el Perú. A causa del factor climático. Y que nosotros nos estamos convirtiendo en cómplices de ello, no tomando conciencia de lo que en verdad está pasando en el mundo. Al continuar la segunda parte, quiero conversar con ustedes ya de manera más objetiva, en el sentido de que a través de imágenes concretas con el PPT, de cómo el Perú, si no lo sabemos cuidar, inclusive todas nuestras áreas naturales de protección pueden ir deteriorándose. Por eso es necesario que no solamente los jóvenes de hoy se dediquen a estudiar economía, derecho y otras cosas más. Sería bueno que estudien ingeniería pesquera, que estudien ingeniería agrícola, para ir en rescate de nuestro país, el rescate de lo que estamos perdiendo. Habría que estudiar un poco de sociología o un poco de ciencias políticas y hacer caer en la cuenta no solo al pueblo, sino cuando sean autoridades, a saber valorar lo poco que ya nos queda. Y no creer tan fácilmente como nos hacen creer que podemos solucionar el problema yendo a otros planetas a buscarlo. Estamos locos por querer saber si hay agua en Marte. ¿Se han preguntado ustedes por qué? Ahora sí ya saben la respuesta. Los mismos seres humanos estamos destruyendo todo el agua que Dios nos dio y se nos está acabando. Y como consecuencia, no generamos responsabilidades, no generamos formación y educación al respecto. Nos vamos por lo más fácil. Larguémonos de este mundo y busquemos otros donde haya lo que nos falta, hasta que lo de allá también se acabe y las próximas generaciones irresponsablemente vayan en busca de otros planetas para seguir solucionando el problema que debimos solucionar aquí, tomando conciencia de lo que tenemos. Muy bien, vamos a descansar, nos queda un minuto. En unos 3 minutos los quiero de regresos, sí, por favor, y que ojalá regresen los 33 que están en este momento en la clase. Los espero en 3 minutos.